Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos más, que veo que todavía hay gente ingresando, y para dar inicio a este encuentro en el día de hoy. Bueno, ¿les parece que vayamos empezando y si siguen sumándose les van dando acceso los chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut, queremos darles la bienvenida a todas y todos quienes están participando en este momento y a quienes se suman asincrónicamente luego de la jornada de hoy. Antes de dar continuación, pedimos por favor que por ahí, si hay algún micrófono que está abierto, lo vayan inhabilitando, así después podemos hacer la presentación en forma más ordenada. Bueno, mi nombre es Sabrina Parente, junto con Estela Maris Romero, que también está hoy en el encuentro. Formamos parte del programa de género, diversidad e inclusión de la Facultad Regional Chubut, y estaré moderando este encuentro, al cual es titulado como Teletrabajo, más allá de la transformación digital, que estará a cargo de la magíster Luciana Aldana. Antes de continuar, queremos agradecer la asistencia de algunas instituciones, que, bueno, que quizás nos pueda llegar a faltar alguna, pero bueno, queremos darle lugar al agradecimiento de formar parte de este encuentro. La Oficina de Empleo Municipal de Trelew, la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Puerto Madryn, a la Municipalidad de Campana, al Ministerio de Defensa Pública, a la UTN, Facultad Regional San Nicolás, también perteneciente a la UTN, la Facultad Regional Delta, y también de la UTN, Facultad Regional Córdoba. El INTI, la ANSES, IDELCOP, Fundación de Educación, UACH, INIDEP, y escuelas como la número 480 Manuel Belgrano, la 784 y la Universidad Austral de Chile. Queremos agradecerles la presencia y disculparnos si por ahí nos puede llegar a faltar alguna institución, pero tratamos de que estén presentes. Bueno, tras la apertura presentaremos a nuestra disertante. En la exposición tendremos un espacio de preguntas, así que lo que creemos que para que sea más ordenado, querer dejarle el espacio a Luciana, y una vez que finalice con su disertación, vamos a abrir el espacio de consultas o inquietudes.
Realmente si surgen a través de las, invitamos a que lo hagan, que después al finalizar. A continuación, la palabra a la señora vice de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut, ingeniera Soraya Corbalán, quien dará la apertura formal de esta jornada. Soraya, bienvenida. Gracias, Sabrina, y a todos y todas quienes están participando. Bueno, les agradezco al programa de Género e Inclusión la organización, puntualmente. Claramente nosotros en el año 2020 nos enfrentamos, por pandemia mediante, al desafío de reorganizar todas nuestras tareas, y pensábamos en un principio que eran por 10, 15 días, después se fueron extendiendo y así llevamos un año, y claramente este año pinta que vamos a continuar un tiempo más con actividades semipresenciales o inclusive totalmente virtuales, ¿no? De hecho, se está definiendo como la nueva presencialidad es estar en un sincronismo en distintas actividades virtuales, ¿no? Y en este sentido, cuando pensamos en este encuentro, decidimos también hacerlo abierto a la comunidad universitaria de Facultad Regional Chubut, UTN, a distintas facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional, y también al público en general, ya que todos y todas estamos de alguna manera atravesando esta nueva dinámica de trabajo, ¿sí? Esta nueva dinámica de trabajo y también de contacto social con nuestros amigos, con nuestros familiares. Es desde allí que desde el programa de género, de inclusión, se convocó a una experta para que pudiera introducir la conceptualización del teletrabajo, la presentación del marco normativo y las buenas prácticas también, que es algo no menor, y por supuesto también cómo podemos pensar el teletrabajo desde una perspectiva de género. Así que bueno, agradecemos desde la Facultad Regional Chubut a Luciana por su generosidad, por su tiempo, y a quienes nos acompañan en este encuentro de diferentes partes de la República Argentina y también desde nuestro país hermano Chile. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en principio quiero agradecer a la Universidad Tecnológica Nacional y desde ya a la decana, a la vicedecana, al secretario de Extensión, a la coordinación del programa de Género y Diversidad e Inclusión, por generar este espacio, por permitir abordar la conceptualización del teletrabajo en otros espacios, en otras geografías, y desde ya a los y las que están hoy asistiendo a este encuentro. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Si les parece, comenzamos entonces de lleno en la presentación. Verán, bueno, el siguiente slide, hay un breve resumen de quién les habla, una síntesis de mi recorrido profesional para que sepan, bueno, cómo es mi abordaje y mi relación con el teletrabajo, pero para que sepan, yo soy de grado licenciada en psicología, luego hice una maestría en recursos humanos, pero teletrabajo desde el año 2008, comencé en una empresa multinacional de tecnología y así fue como conocí esta práctica. A lo largo de los años, bueno, fui profundizando estos conocimientos, ¿sí? Y esto me permitió ser miembro de ITALAC, que es la International Telework Academy, para lo que es Latinoamérica, y también en enero de este año he fundado junto con otro grupo de colegas, de manera interdisciplinaria, lo que es la Asociación Argentina de Teletrabajo. Así que bueno, desde esta experiencia, desde este recorrido, desde esta óptica, es que hoy les estaré hablando respecto de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo. En esta instancia me parece fundamental que podamos, por un lado, definirlo al teletrabajo y después también hacer una breve síntesis de lo que es su historia. Es importante destacar que el teletrabajo no es un trabajo en sí mismo, sino que es una modalidad de trabajo. Es decir, el teletrabajo forma parte del mundo del trabajo. Es poder trabajar de manera descentralizada de las oficinas de nuestro empleador o de nuestra empleadora, para lo cual es sumamente necesario y mandatorio utilizar las TICs, que son las tecnologías de comunicación y de información, ¿sí? Ahora bien, si bien nosotros el teletrabajo, podemos decir que en marzo del 2020 lo hemos conocido, quienes no lo conocían lo han conocido y lógicamente en un contexto de pandemia, de emergencia sanitaria,
Hay que saber que la historia del teletrabajo se remonta a la década del 70, y esto fue, digamos, en Estados Unidos, cuando el físico Jack Niels comenzó a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para poder cuidar los recursos no renovables? Y ahí es donde surge de llevar el trabajo justamente al trabajador, para evitar justamente los desplazamientos y también de esta forma evitar dejar huellas de carbono. En inglés sería el telecommuting. Entonces, fíjense que nosotros estamos pensando ya el concepto de teletrabajo o telecommuting originalmente de la década del 70. Ahora bien, si pasamos al siguiente slide, tenemos que decir, bueno, a lo largo de los años, el teletrabajo ha ido evolucionando, quizás muchas organizaciones ya lo estaban empleando, o bien trabajadoras o trabajadores que lo hacían de manera independiente porque su profesión permitía, bueno, se organizaban de una determinada manera que podía con distintos momentos. Pero hemos encontrado que en marzo de 2020, forzados a tele. Entonces hago este pequeño hincapié para poder hacer una distinción. El tele ha ido evolucionando en los años, siempre tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y esto, cultura organizacional y también un estilo que he orientado a trabajar por objetivos, ¿sí? Para lo cual los horarios permiten ser un encuadre de interacción con clientes, con supervisores, con otras personas, pero uno debe trabajar por objetivos. Eso es en definitiva lo que se está observando y es lo que se está mirando. Ahora bien, para poder pasar una cultura organizacional, ¿sí? Una cultura de trabajo que se base en los objetivos, lógicamente es muy importante que los vínculos entre las personas estén construidos sobre la base de la confianza. ¿Por qué? Porque pasamos de un esquema presencial donde quizás pueda haber un supervisor o una supervisora que constantemente esté viendo qué hago o dejo de hacer, a justamente ya no estar esta posibilidad que nos permite lo presencial. Entonces, si bien existen herramientas colaborativas, ¿sí? Herramientas online, en la nube, que nos permiten poder marcar el grado de avance de mis tareas, lógicamente estamos hablando de otro estilo de configuración del trabajo, ¿sí? Donde lógicamente al no estar de manera presencial, tenemos nosotros que comunicar, que reportar, bueno, cómo vamos avanzando en el desempeño de nuestras tareas. Y esto, lógicamente, solamente va a poder darse en un ambiente de trabajo de armonía y de sintonía sobre la base de la confianza. Por eso es que decimos que el factor clave de éxito para cualquier implementación de teletrabajo o incluso en este contexto de readecuación de teletrabajo es que más allá de una transformación digital, es una transformación cultural. Decimos que es una transformación digital porque tal cual en la definición de un inicio, las TICs son necesarias, las tecnologías de comunicación y de información son imperantes para poder teletrabajar, ¿sí? Ahora bien, no solamente tengo que aprender a usar las herramientas ofimáticas, tengo que saber usar internet, quizás todos los sistemas de videoconferencias que hay, como Zoom, Google Meet, sino que también tengo que aprender a usar estas herramientas colaborativas que me permitan ir mostrando o reportando el grado de avance de aquello que yo hago. Ahora bien, el teletrabajo depende exclusivamente, más allá del apoyo de la tecnología, pero depende exclusivamente de las personas, ¿sí? Entonces es muy importante que las personas, ¿sí? Y que en la misma cultura de trabajo, bueno, se respire lo que es poder comunicar cómo es el grado de concreción de mis tareas, poder informar, bueno, cuándo voy a finalizar algo, poder dar mensajes claros con relación a aquellas tareas que hay que desempeñarse, quién las va a desempeñar, cuál es la fecha límite para poder alcanzarlo, poder hacer el seguimiento de esto, más allá de lo que son las habilidades digitales. Pero también es muy importante, y esto lo vamos a retomar más adelante, tener presente que si el teletrabajo forma parte del mundo del trabajo, todo lo que ocurra en el mundo del trabajo también va a pasar en el teletrabajo.
¿sí? Si nosotros hablamos que pueden existir en el mundo del trabajo, en términos generales, inequidades, injusticias, pueden haber brechas salariales por género, bueno, esto también se va a replicar en el espacio de teletrabajo. Más aún, podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo pueden ser las promociones internas de nuestras colaboradoras o nuestros colaboradores en aquellas organizaciones donde quizás lo que más se prioriza es la presencia horaria, ¿sí? La cantidad de horas en la oficina, cuando estamos hablando que el teletrabajo es estar fuera de las oficinas del empleador. Entonces no vamos a estar visualmente accesibles. Entonces esto también va generando cierto acomodamiento en las culturas organizacionales y que es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Todo lo que es proceso de consultoría o de revisión interna de la organización para ver, bueno, mi cultura organizacional se sostiene sobre qué valores, cuál es la misión de mi organización, qué es lo que nosotros valoramos, premiamos, qué es aquello que podríamos decir castigamos o no estamos de acuerdo. Bueno, todas estas cuestiones que constituyen justamente a la cultura organizacional se va a poner en juego, ¿sí? De la misma manera, bueno, ¿cuáles son los canales habituales de comunicación? ¿Sí? Bueno, todo esto, lógicamente, se pone en juego en cualquier implementación y desde ya se ha puesto sumamente en juego con la llegada de la pandemia, que me parece muy interesante. En el siguiente slide van a poder ver una imagen que creo que es bastante representativa de, bueno, qué ocurrió con el teletrabajo y la pandemia. Y hay que decir que la pandemia, ¿sí?, permitió que el teletrabajo pudiera ser más accesible para muchas personas, pero también generó poder correr como un velo respecto de la gran cantidad de tareas que mayoritariamente realizan o recaen en muchas mujeres, que tienen que ver con la economía del cuidado, es decir, con todas estas tareas de cuidado que no son remuneradas, como el trabajo en el hogar, por las tareas domésticas, obviamente las tareas de crianza, la tarea del homeschooling, como se le ha dicho, es decir, poder ser docentes de nuestras propias hijas e hijos en nuestro hogar por la situación de pandemia. Y esto ha permitido que mismo la sociedad en su conjunto han podido ver, bueno, que claramente había que recaen en la mujer como roles ya estereotipados. Y por el otro lado hay que pensar que este teletrabajo que nosotros estamos conociendo en pandemia no es el teletrabajo que mencionaba minutos atrás, conciliar la vida personal con la vida laboral. Es un teletrabajo que responde a un modelo de emergencia. Esto fue para el otro empezar a teletrabajar con lo que había. Tenía computadora, no, buena conexión a espacio en mi hogar, idóneo de trabajar lejos de hogar. Si tenía una computadora, compartirla con otro conviviente. Digamos, todas estas dificultades afloraron de un día para el otro y las personas y las organizaciones con esta característica del ser humano, como es la resiliencia, como es la creatividad, han podido, bueno, quizás atar con alambre y a medida que pasaba el tiempo han podido encontrar una zona de confort en lo que fue este teletrabajo en pandemia, que claramente nos sacó de la zona de confort. Porque incluso para aquellos que teletrabajamos hace muchos años, no es lo mismo teletrabajar en un ambiente ya organizado que, como les decía, teletrabajar criando a niños y niñas, también cumpliendo con las tareas escolares y seguramente otras preocupaciones que se sumaron por el contexto de pandemia. Por eso me parece como menester mencionar que una cosa es el teletrabajo como una decisión estratégica de las organizaciones en pos de generar un impacto positivo en la calidad de vida de los colaboradores y las colaboradoras, versus lo que es el teletrabajo en este contexto de pandemia, donde lógicamente fue trabajar desde casa en situación de confinamiento en pos de sostener nuestros puestos laborales y que las organizaciones lógicamente continúen activas, ¿sí? Este modelo de teletrabajo viene a responder a este último ítem. Ahora bien, si pasamos al siguiente slide, bien, me parece en este punto muy importante poder hacer una distinción para también generar algo de claridad, que si bien en un inicio lo mencionamos, quisiera ahora retomar este punto. ¿Quién puede teletrabajar? Bueno, es importante destacar que cualquier persona podría teletrabajar, pero tenemos que resaltar algunas cuestiones, tales como no todas las organizaciones están culturalmente preparadas para teletrabajar,
No todas las organizaciones disponen de los recursos tecnológicos para teletrabajar. No todas las tareas son teletrabajables, digamos, hay tareas que sí o sí requieren y ameritan la presencialidad y que no necesitan de lo tecnológico. Imagínense una persona que trabaja en un depósito y tiene que piquear mercadería que está activada en los racks para desarmar un pedido y después pasa un camioncito para entregar. Bueno, hasta ahora, obviamente con inteligencia artificial mediante podría ser distinto, pero hasta ahora, por ejemplo, esa tarea de una persona que trabaja en un depósito difícilmente puede ser algo teletrabajable, al menos con la tecnología que contamos en el 2021. Pero ahora bien, podemos encontrar que las personas que sí pueden teletrabajar lo pueden hacer como en dos modalidades de contratación. Por un lado, en relación de dependencia, esto es una persona que percibe un salario, un sueldo por la contraprestación de su tiempo, su energía, ¿sí? Para poder trabajar, y a lo cual obviamente hay un recibo de sueldo. Y después puede serlo a través de como un profesional independiente, de un freelancer, como se suele decir. En el caso de relación de dependencia, tenemos obviamente la ley de contrato de trabajo, que es la 2744, y después aparecen una serie de resoluciones, incluso de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como el 177, que Argentina ha ratificado, y lo que es también incluso la ley de teletrabajo, que fue sancionada en el 2020 y que, bueno, ahora en el 2021 está siendo parcialmente reglamentada. Y por el otro lado, como les decía, tenemos lo que es el freelancer, donde yo puedo tener múltiples clientes, múltiples proyectos, por lo cual percibo honorarios. Ahora bien, sea una modalidad de contratación o bien sea otra modalidad de contratación, es importante que tengamos en consideración las siguientes buenas prácticas. No sé si podemos pasar al siguiente slide. Excelente, gracias. Bien, estas son algunas recomendaciones simples, asequibles y que rápidamente nosotros podemos chequear en este instante. El espacio físico. Es muy importante pensar la arquitectura del hogar o bien del lugar donde nosotros estemos trabajando. Pero ¿en qué sentido es importante la arquitectura? En el sentido de poder elegir en primera instancia un lugar donde nosotros nos podamos sentir cómodos o cómodas, ¿sí? Es muy importante considerar que también si nosotros estamos en un espacio que es de tránsito para nuestros convivientes, probablemente tengamos varias distracciones y esto obviamente nos va a desalentar a nosotros en la tarea que estamos desempeñando, pero incluso también si estamos en una videollamada, la persona que quizás está viendo, bueno, puede también distraerse. De la misma manera que en algunas ocasiones me preguntaban, bueno, ¿siempre tengo que tener fondo blanco? No, no es necesario. Incluso también pueden haber objetos detrás nuestro. Lo que es importante es que no haya una sobrecarga. Por eso el concepto de minimalismo, de que menos es más, siempre es lo recomendado, ¿sí? En pos de no saturar la imagen. Desde ya también, algo que es muy importante, y esto tiene que ver más que nada con cuestiones de higiene y seguridad en el teletrabajo, si es posible, una silla ergonómica, si también podemos disponer de un escritorio, eso también es fundamental. ¿Por qué? Porque esto va a permitir poder tener las medidas necesarias y las posturas necesarias, los ángulos de 90 grados que se recomienda, en pos de evitar malas posturas y en consecuencia lesiones en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esto obviamente impacta en la... Desde ya poder trabajar con una máquina que resulte más cómoda, obviamente hay personas computadoras y quizás trabajan desde celular, o bien tienen que compartir la tecnología disponible. Bueno, estas son cuestiones naturalmente irse conversando, que haya una planificación como inicialmente se... Esto, el área de redes de cualquier organización, hablarlo previamente. De la misma manera, sí se va a sentir a gusto en su hogar, porque prefieren obviamente lo que es la presencialidad. Insisto en este punto, no estamos tomando en consideración el contexto de pandemia, que nos obliga a otra cosa, sino en lo que son las implementaciones deseadas con planificación y donde no hay ninguna emergencia que nos apure. Obviamente la iluminación y la ventilación es igual de importante si yo estoy en mi trabajo, como también si estoy trabajando de manera remota o estoy teletrabajando, ¿sí? La iluminación para no forzar mis ojos, para que también del otro lado nos puedan ver bien. De la misma manera la ventilación para una adecuada oxigenación y para evitar cualquier tipo de situación que es peligrosa para nuestra salud.
De la misma manera, poder realizar las pausas activas que nos permiten realizar el estiramiento de cuello, el estiramiento de manos, de columna, de piernas, ¿sí? Y sobre todo, y esto es algo que me parece fundamental, que las pausas activas requieren que en esas pausas nosotros podamos... Perdón, me están escribiendo que no se está escuchando el audio. ¿Puede ser? Hola, hola. Hola, no, se te escucha bien, Luciana, se te escucha bien. Sí, te escucho bien. Ah, bueno, perdón, Se vi un escucha mensaje bien. que no se estaba oyendo, entonces por eso me detuve. Disculpen, bueno, sigo entonces. Les decía, bien, que cuando hacemos las pausas activas es muy importante que en ese momento de pausa no sea para conectarnos con el celular, sino que realmente podamos apelar a la desconexión digital, ¿sí? Que podamos salir a caminar, que podamos regar una planta, que podamos, si están nuestros niños, y bueno, poder jugar con ellos, poder tomarnos un té, digamos, poder hacer una pausa que realmente nos permita conectarnos con nosotros, cómo nos sentimos, y también conectarnos con otros, pero sin el uso de la tecnología, ya que nuestra jornada en su totalidad se está basando gracias a la tecnología. Y otra, para mí, excelente práctica que es menester también mencionar, tiene que ver con la planificación de agenda. Nosotros estaremos trabajando desde casa, pero eso no quiere decir que estemos solos o solas, ¿sí? Lo que nosotros estemos realizando desde casa va a generar un impacto, es un resultado para alguien, es un input para otra persona. Entonces es muy importante poder saber y organizar, bueno, cuáles son mis objetivos para el día de la fecha, cuáles son mis objetivos para la semana, y sobre todo saber si aquello que yo tengo que entregar o finalizar va a tener un impacto en las tareas y objetivos de la otra persona, porque de esta manera voy a poder hacer una adecuada jerarquización de las tareas y poder ponderar, bueno, qué es lo mandatorio o lo prioritario y qué realmente puedo realizar más tarde a lo largo de la jornada, ¿sí? Por eso siempre decimos que lo más importante es primero. Ahora, ¿cómo puedo evaluar lo importante? Bueno, por la visibilidad de esto, o sea, de esta tarea que debo realizar, por el impacto que tiene en otra persona, que quizás que con esto que yo realizo, esa persona tiene que hacer otra tarea. Por eso es muy importante poder conocer a mi equipo de trabajo, conocer también las necesidades que tiene y sobre todo también poner a disposición la empatía, ¿no? Para poder llevar adelante las reuniones más exitosas y humanas posibles, ¿sí? Pasamos entonces al siguiente slide, y donde también me parece muy importante retomar el concepto de la empatía, ¿sí? De ponernos en el lugar del otro, podernos imaginar qué es lo que la otra persona puede estar pensando y sintiendo, y obviamente y naturalmente la empatía tiene un límite sano, pero como les dije, en el contexto de pandemia nos hemos encontrado teletrabajando en muchos casos de manera obligada, conviviendo con nuestros convivientes y familiares o las personas que tenemos a cargo 24/7, también teletrabajando, llevando adelante las tareas de la escuela, los Zooms escolares. Entonces ha sido una época de muchísimo desgaste, de mucha angustia, de mucha saturación tecnológica. Por eso me parece importante también hacer como esta salvedad y este reconto de lo que ha sido este último año para poder pensar, bueno, hemos quizás arrancado atando con alambre, de a poco hemos ido mejorando, pero tenemos que revalorizar lo que hemos hecho para también poder pensar, bueno, ¿qué podemos hacer mejor? Y en este punto, creo que una de las cuestiones que quizás algunos o algunas han podido pasar de largo, otros por suerte no, pero es muy importante los acuerdos familiares, porque al teletrabajar, el trabajo ingresa a casa, ¿sí? Entonces, es fundamental poder construir consensos con relación a los espacios, como anteriormente hablábamos, con relación a los dispositivos tecnológicos hay que compartirlos, con relación a horarios importantes por reuniones, para evitar justamente lo que solemos informalmente decir como la guerra de Wi-Fi, ¿sí? ¿Cuántas personas están conectadas en mi hogar y yo quizás tengo una reunión importante y necesito que los demás por un ratito apaguen sus dispositivos, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante que pueda ser dialogado, que pueda ser hablado, en pos de generar espacios de trabajo en el hogar que sean armoniosos, ¿sí? Desde ya también, bueno, lo que tiene que ver con repartir las tareas de crianza, del homeschooling, esto de las tareas escolares al hogar,
también domésticas o el cuidado de personas enfermas. Bueno, todo esto ha tenido quizás que dialogarse o se fue llevando y resolviendo el minuto a minuto, pero es importante que si a la fecha no lo hemos hecho, bueno, poder habilitarnos a reflexionar acerca de esta redistribución de responsabilidades, de tareas en el interior de las familias. De la misma que en la medida que a situación sanitaria de cada jurisdicción, ya que pueda haber cierto obviamente de cuidados, podamos habilitar una red de soporte, digamos, no persona conviviente que es responsable, por ejemplo, de los cuidados y de las niñas. Entonces es importante también poder habilitar justamente esta red de contención para que una persona pueda ser productiva, pueda seguir teletrabajando sin hipotecar su propia salud, ¿sí? Porque esto también genera un nivel de exigencia que es importante que las organizaciones tengan presente, ¿sí? De la misma manera, y pasamos al siguiente slide, insistiendo y retomando como algunas de las buenas prácticas que es menester mencionar, tiene que ver con las buenas prácticas para las organizaciones, ¿sí? Por eso yo en un inicio les decía, el diagnóstico organizacional es fundamental para poder entender, bueno, cuál es la cultura de mi organización, sea una universidad, sea una empresa pequeña, sea una gran empresa. De esta manera vamos a poder pensar sobre qué plataforma yo puedo llegar a implementar el teletrabajo, qué capacitaciones previas o actividades de sensibilización debería ser previo, para también desde el área de recursos humanos poder pensar, bueno, cuáles tareas de mi organización pueden llegar a ser teletrabajables, cuáles son las personas que quizás tienen esas competencias idóneas para poder teletrabajar, como también pensar, bueno, cuáles líderes que yo tengo creo que pueden funcionar muy bien teletrabajando porque tienen estas competencias ideales para teletrabajar, como ser personas autónomas, creativas, proactivas, ¿sí? Que siempre están pensando cómo, digamos, en base a los resultados, y cómo puedo lograr los resultados sin esperar que constantemente me estén diciendo qué hacer. Y que incluso ante algún inconveniente, bueno, rápidamente pueden pensar un plan B, un plan C, ¿sí? Y sobre todo también lo importante de la comunicación. Es fundamental que las personas puedan ser muy claras, transmitiendo consignas, dando feedback, ¿sí? Retroalimentando la información. Y esto no solamente es de manera oral, sino también de manera escrita, desde un mail como también un WhatsApp, si es que ese fuera un canal de comunicación que se utiliza, el cual desalentamos porque bueno, cuesta mucho hacer este corte entre la vida personal y laboral, pero es muy importante que la organización se ponga de acuerdo cuál va a ser el medio de comunicación que se va a utilizar, cuál es el estilo de comunicación, cuáles son los tópicos mandatorios que tiene que haber siempre en cada correo, donde queda claro fecha límite de la entrega, quién va a ser el responsable de cada cosa, cómo queremos que sea entregable, cómo enterarnos, cómo denominarlo. Estas cuestiones de reportabilidad son muy importantes. Y desde ya, si la organización también quiere herramientas colaborativas, como por ejemplo Trello, que permite saber el grado de avance de los distintos proyectos y las distintas tareas. Pero también es muy importante que si nosotros vamos a hacer una implementación de teletrabajo, una readecuación, que en este contexto sería más una readecuación, bueno, es importante sentar a distintas personas dentro de esa mesa chica, no es solamente recursos humanos. También hay otras personas como el área de legales, como el área de sistemas, como el área de diversidad, género, inclusión, solamente por decir algunas, ¿sí? Pero por ejemplo, en el área de sistemas es muy importante que también podamos pensar en términos de seguridad informática, ¿sí? Porque una cosa es que el equipo de seguridad informática puede dar cuenta y responder por el trabajo que se realiza en las oficinas del empleador, donde ya tiene como mapeado a todas las máquinas de la oficina, y otra cosa es cuando estas máquinas están descentralizadas, donde quizás algunas máquinas son de la organización, quizás otras son personales. Entonces esto es muy importante porque el grado de vulnerabilidad es mayor, ¿sí? Entonces también poder capacitar a los teletrabajadores y a las teletrabajadoras en cómo poder cuidar la información, ¿sí? De la misma manera que esto que les decía, la infraestructura tecnológica. Bueno, a ver, los recursos que utiliza la organización hoy por hoy, ¿son virtualizables? O sea, ¿puede una persona ingresar desde su casa? ¿Existe, por ejemplo, una VPN o una manera, un famoso escritorio remoto para poder acceder desde mi casa a los archivos que tengo físicos en la organización? Bueno, estas cuestiones son muy importantes que puedan ser diagnosticadas de antemano, como
algo tan básico como saber si esa persona que estamos pensando que teletrabaje, bueno, si tiene buena conexión a internet y si dispone o no de una máquina, ¿sí? Y desde ya, algo que también es muy importante es poder pensar los planes de contingencia. ¿Por qué? Porque lógicamente se van a multiplicar los riesgos en la medida que las personas estén teletrabajando. Pero no por eso debemos alarmarnos, sino simplemente pensar y armar programas de contingencia o de crisis ante, por ejemplo, la situación, bueno, ¿qué ocurre si en tu casa te quedas sin internet? Bueno, este es el plan de contingencia que me da la organización. ¿Qué ocurre entonces si te quedas sin luz? Bueno, este es el plan de contingencia que planea la organización. Y estas son cuestiones que en la medida que obviamente hay tiempo y espacio para poder planificar, son cuestiones que se pueden programar. Y que seguramente por el contexto de pandemia, que hemos salido a teletrabajar en este formato de emergencia, esto no se ha podido armar. Por eso lo acerco como algo que sería prudente poder empezar a armar, porque ya habiendo transcurrido un año, bueno, tenemos ya varias cosas que hemos aprendido, nuevas herramientas que hemos adquirido, ya también tenemos la cotidianeidad, quizás habilitar la cámara, de utilizar las diferentes herramientas de videollamada. Entonces, bueno, todo esto que hemos capitalizado, vamos a dar un paso más adelante, pero con cierto grado ya de previsión y de planificación. Estando en este sentido, ¿no?, de lo semipresencial, pero es importante poder ir un paso más allá. Y desde ya, en esta misma línea antes, insisto con la cultura de la organización, porque el teletrabajo, como les digo, es del mundo del trabajo. Entonces, todo lo que nosotros en el mundo del trabajo general pensamos en términos de identidad, participación, género, bueno, también lo tenemos en el mundo del teletrabajo. Eso, cuando desde la comisión, desde el programa de género, diversidad e inclusión me convocaron, me pareció algo maravilloso, porque esa es la impronta que también desde la Asociación Argentina de Teletrabajo queremos darle al teletrabajo en nuestro país. Desde ya, muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir nuestras recomendaciones en términos de buenas prácticas de teletrabajo. Ahora quedo a disposición para responder las inquietudes que hayan surgido, pero mientras tanto les compartimos los diferentes medios de contacto, o bien conmigo, o bien con la Asociación Argentina de Teletrabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. La verdad es que no solamente agradecerte el tiempo y la generosidad de haber querido participar en nuestra convocatoria, sino también tu claridad en la explicación, así que lo valoramos un montón. Bueno, como dio lugar ella, muchas gracias. Queremos abrir, digamos, este espacio para que puedan consultar, puedan preguntar relacionado a esta temática y hacer un intercambio. Así que no sé si alguien quiere comenzar. Una de las cosas, un segundo, Tiago, lo que está compartiendo en el chat, que por ahí sería bueno que lo tengan en cuenta, con motivo de corroborar los inscriptos, por favor solicitamos que cada uno tenga en su pantalla, digamos, la identificación de nombre y apellido. Bueno, Luciana, aparecieron algunas preguntas. Agradecimiento por tu explicación y ser tan clara, y hacen el comentario de que es de mucha utilidad usar y tener conocimiento sobre las herramientas del mundo del teletrabajo, ¿no? Por otro lado, Cristian Salazar, de nuestro país vecino, te ofrece sus felicitaciones. De Chile. De sí. Chile, sí. Y gracias, Cristian. Hace una pregunta. Dice, ¿crees que el teletrabajo seguirá luego de la crisis sanitaria? Por supuesto, de hecho el teletrabajo estaba antes de la crisis sanitaria, así que lo que nos ha permitido, creo que la crisis sanitaria y esta emergencia, es poder masificar y adelantar los tiempos para que muchas personas y organizaciones que todavía no se animaban a lo que era el teletrabajo, bueno, darse cuenta que han continuado operando, pero aún así creo que tenemos la responsabilidad de poder hacer
mucho mejor esta práctica y poder repensar, bueno, cómo venimos haciendo aquello que venimos haciendo. Y sobre todo, por ejemplo, algo que deslicé al pasar, lo que tiene que ver cuáles son los medios de comunicación, en pos de poder también dar espacio a lo que es la desconexión digital y poder hacer énfasis en cuáles son los canales de comunicación, ¿no? El WhatsApp lo recomendamos para uso personal y también de manera criteriosa, pero bueno, muchas veces se utiliza para términos laborales y terminan habiendo incluso conversaciones de dos en WhatsApp grupales, y esto no hace más que generar mayor saturación y desconexión con el propio trabajo, porque estamos siguiendo conversaciones ajenas en vez de tener foco en nuestra tarea. Excelente, Luciana. Bueno, te saludan desde Zárate, desde la delegación Celta, de la UTN. También Héctor Sorsi del INTI, muy clara en todos los conceptos que brindaste. Hay muchos saludos y agradecimiento. Bueno, acá de nuestra localidad vecina Trelew, un participante recién egresado de Sistema de Educación para Adultos y que comenta que él terminó sus estudios en plena pandemia y por clases de Zoom, ¿no? Digamos, un poco como viene ocurriendo. Como muchos profesionales recién egresados, claro que sí. Totalmente. Bueno, Mateo tiene una pregunta, dice, en Argentina, ¿cuáles son los sectores o qué tipo de empresas las que más utilizan el teletrabajo? Si podrías por ahí mencionar algún rubro o sector. Bien, a ver, naturalmente el rubro tecnológico es el que más tempranamente ha abrazado el teletrabajo. Como les comentaba en mi caso personal, yo teletrabajo desde el año 2008 en una empresa de tecnología, ¿sí? Suelen ser aquellas que están más ávidas porque ya nacen en una cultura, ¿sí? Donde la tecnología forma parte de la cultura, es como algo que está muy unido. Desde ya existen otras áreas y desde ya, al menos en Argentina, se están desarrollando nuevas áreas que podríamos pensarlo como algo inaudito, pero por ejemplo el sistema judicial argentino lentamente, pero hay muchas cosas que también están operando desde teletrabajo. Entonces, como les digo, el teletrabajo en situación de pandemia ha permitido masificar lo que es esta modalidad de trabajo, que te va a ser creciente en la medida que podamos realmente sacarle jugo y provecho a lo que son sus beneficios. Excelente. Bueno, Luciana, saludos desde Facultad Regional San Nicolás. Bueno, es una alegría para la Regional Chubut también compartir con las otras regionales del país. Te felicitan porque es muy clara tu explicación y sobre todo hacen hincapié en que el teletrabajo es una modalidad de trabajo y que requiere de una transformación cultural, ¿no? Quieren destacar este aporte de tu parte. Y comenta que la ley contempla la opción de elegir luego de la pandemia la posibilidad de ser opcional en trabajos que permita el teletrabajo, ¿no? Tengo entendido que hay algunas cuestiones de la ley que todavía no están muy bien definidas, ¿no? A ver, la ley en nuestro país se sancionó en agosto del 2020, hace poquito tiempo hubo una reglamentación parcial, de hecho este viernes hubo también una nueva reglamentación. Si bien la ley entra en vigencia a partir del 1 de abril, tenemos que tener presente que obviamente todo aquel teletrabajador o teletrabajadora que está teletrabajando por el contexto de la pandemia, digamos, no va a estar hasta el momento alcanzada por la ley, ¿sí? Debemos ampararnos simplemente en lo que es la LCT Argentina, la Ley de Contrato Argentina, ¿sí? Pero como les digo, la reglamentación a la fecha es parcial, por eso conviene ser cautos y esperar un poco más cómo se van desarrollando las siguientes reglamentaciones. Pero siempre va a ser un acuerdo que tiene que quedar por escrito entre ambas partes, es decir, el empleador o empleadora con el teletrabajador o la teletrabajadora. Perfecto. Bueno, Luciana, te saludan desde Santa Fe, una escuela de educación técnica, y nos preguntan... Mucho gusto. Sí, nos preguntan si hay material bibliográfico o si vos podrías recomendar algo. Yo los invito... Perdón, no se oyó. Ah, perdón. Están consultando si podrías recomendar algún material bibliográfico, además de, me parece, ¿no?, a poder conocerlos a través de las redes sociales, que ahí hay bastante. Sí. Hola, hola. Sí, ahí se cortó, pero volviste, ¿Se Luciana. me escucha bien? Ah, ahora sí. Sí, porque estuve, a ver,
Voy a detener el video, si me disculpan, para poder escuchar mejor. Escuché la pregunta por la mitad. Me decían si hay material disponible. Sí, si hay material disponible. Sí, sí, hay bastante material disponible. La verdad es que en Argentina tenemos una de las pioneras fundamentales, que es la licenciada y magíster Sonia Boyarov, que es una de las personas referentes en Argentina y en Latinoamérica lo que es teletrabajo, que pueden encontrar varios de sus textos online. Sino obviamente los invito también a que nos escriban a hola@sat.ar y bueno, me encargaré de acercarles distintos textos o recomendarles libros que también hoy por hoy hay escritos, no solamente en Argentina, sino también en distintas partes del mundo. Hay muchos profesionales que realmente se están abocando a esta temática. Bárbaro. Bárbara, Luciana, bueno, algunas preguntas que ya fuiste respondiendo. Aparece una muy interesante de Belén Martini. ¿Cómo crees que afecta a la igualdad o inequidad de género el teletrabajo? Siento que en el caso de las mujeres sería seguir sobrecargando con más tareas. Bueno, Bueno, un poco creo que hemos abordado justamente esta temática, por eso lo importante es, por un lado, desde las organizaciones, un sentido de responsabilidad y de compromiso con lo que es los programas de género, de inclusión y diversidad. Me parece que esto es fundamental para también poder promover el teletrabajo en los hombres, y bueno, y también lo que tiene que ver con licencias. O sea, hay muchas acciones que el área de recursos humanos de cualquier organización puede llegar a proponer en pos justamente de la igualdad, ¿no? Por ejemplo, revisando las propias escalas salariales, ya sería una de ellas. Y por el otro lado, también lo que son las conversaciones familiares de índole interno, bueno, para poder dialogar con la pareja de crianza o bien para poder ampliar nuestra red de soporte, de modo tal que no se sienta esta sobrecarga en lo que son estas tareas de cuidado. clarísimo, clarísimo. Luciana, bueno, muchas gracias. Creo que Sabrina tiene para agregar algo más. Por mi parte ha sido clarísimo y creo que vos vas a poder ir leyendo también los comentarios de agradecimiento y de claridad en tu exposición. Y bueno, agradecidas desde la Universidad Tecnológica Facultad Regional Chubut y desde el programa de género y extensión también, que ellos nos dieron soporte para poder llevar adelante esta charla, ¿no? Y bueno, por mi parte te dejo con Sabrina. Gracias, Muchas gracias, Estela. Bueno, como... no, pensé que alguien más quería consultar algo. Como mencionó Estela, queremos agradecerte, Luciana, por este encuentro. Obviamente agradecer a todos los participantes y el hecho de haber generado este espacio de intercambio, de consultas. Y bueno, como hizo mención Estela, es comentarles a todos y todas que están presentes. Este encuentro de hoy está organizado a través del programa de Género, Diversidad e Inclusión de esta facultad, en conjunto con la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica. Así que también queremos agradecerle al licenciado Mariano Barifusa por haberse sumado y habernos ayudado con el encuentro de hoy. Bueno, si no hay ninguna otra consulta más, queremos, en nombre de la UTN, Facultad Regional Chubut, agradecer y celebramos otro espacio de encuentro. Y reiteramos el agradecimiento a Luciana y amplitud sobre esta temática en la que inmersas e inmersos nos encontramos en el de hoy. Adelantar a quienes avisar sobre el trabajo. En breve vamos a detalles y bueno, y seguimos, así que todos y todas. A ustedes. Gracias.